Gracias, qué bueno, hermanos, estar aquí con ustedes. Buenos días. Qué agradecido y orgulloso estoy de estar aquí con mi familia y con mi rebaño, en realidad. Y quiero ser instrumento de Dios para compartir este mensaje con ustedes. Y estoy grandemente afortunado por eso. Así que gracias. Vamos a comenzar la palabra de hoy. Voy a estar haciendo referencia al libro de Job, el capítulo 42. Pero antes quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes de nosotros hemos comenzado ya la meta del 2026? ¿No? Esas resoluciones. Hemos escuchado al pastor hablar anteriormente que ya quizás a mediados de enero ya nos hemos dado por vencidos en esas metas, ¿no? Esperemos que no, pero quiero hablar de eso. Quiero proponerles que pensemos un poquito en ese tipo de meta y el contexto en la que hemos puesto esas metas para nosotros mismos. Muchos de nosotros, bueno, quizás queremos perder un poquito de peso, ¿no? O mucho, sabemos, ¿right? Queremos ser más activos, una nueva dieta, quizás mejorar nuestras finanzas o mejorar las relaciones con amistades o familias, ¿no? Son metas y resoluciones que son bastante populares entre todos nosotros. Yo personalmente tengo varias metas que voy a compartir y espero poder atenerme a esas metas durante el año. Y una de ellas ha sido, mi esposa me regaló este devocional para hombres de 365 días. Quiero tratar de leer ese devocional todos los días sin perderme un solo día para lograr acercarme más a la palabra de Dios, para acercarme más a Dios y ser mejor hombre en regular dentro de todo, ¿no? Y quiero expandir mi conocimiento, leer la Biblia en partes que quizás no leería si no fuera por el devocional, si no fuera por esa emoción que siento, esa sed que siento de Dios, y leerla por mi propia cuenta. Esa es una de mis metas, señores, y quiero que ustedes piensen en la de ustedes mismos, ¿no? Pero qué más importante que nosotros, quiero que pensemos bien. Pongan la dieta al lado, pongan las finanzas al lado, pongan las relaciones con la familia y amistades al lado. De estas metas, ¿quiénes de nosotros hemos pedido estar más cerca de Dios? Seguir creciendo en la palabra. ¿Quiénes de nosotros hemos pensado, Señor, quiero acercarme más a ti? Señor, quiero acercarme de nuevo hacia ti. ¿Quiénes nos hemos apartado y queremos volver a esa relación? Piensen en esto, señores. Sea por primera, segunda, quizás hasta tercera vez. Volver a intentar esa meta, esa resolución que en momentos pasados quizás hemos fallado. Hermano, es importante y eso es lo que me trae el punto que quiero compartirle hoy y quiero que consideren mientras escuchamos el mensaje, ¿no? Gracias a Dios, Él puso esta palabra en mi corazón y quiero compartirla hoy con ustedes. De seguro nosotros la mayoría conocemos a Dios, ¿no? Estamos aquí y llevamos todo tiempo en esta congregación, pero no todos los que me ven, no todos los que me escuchan conocen, tienen ese conocimiento. Y le pregunto a esas personas, ¿han puesto como meta acercarse más a Dios? Piensen en eso. Quizás no sea tan popular, como dije, pero como cristianos creo que esto debería ser la meta central, quizás la meta más importante, hermanos. Si no nos acercamos más a Dios, no llegamos al cielo. Pensemos en esto, esa cercanía, esa intimidad en la que voy a hablar hoy. Y quiero que piensen, tenemos al mundo en contra de nosotros, todos nosotros. Nuestra humanidad es imperfecta y pecaminosa. El mundo nos dirige hacia la costumbre y la costumbre nos puede llevar sutilmente al abandono de lo que en realidad es tener una relación íntima con Dios. Yo mismo pienso a menudo cómo mis acciones, mis pensamientos y lo que sale de mi boca me acercan o me alejan más a Dios. Hermano, es una batalla que tengo a diario. Lo que digo, lo que siento en mi corazón, en mi mente, lo que le digo a mi familia. Lo que yo pienso, cómo actúo, quiero que sea genuina, porque debería ser eso lo que tome la delantera para acercarme más a Dios. Y repito, lo que digo y lo que pienso. Miren, en Mateo 15, 11, Jesús nos dice, no lo que entra a la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre.
Y eso empieza por mí mismo. Yo he tratado con los años y con la madurez de decirme las cosas que sean menos, que me alejen de Dios. Todo eso que sale de mi boca, quiero que me acerque más a Dios. Y soy un hombre imperfecto y trato de progresar claramente. De hecho, no tengo tablet, tengo papel porque el pastor se le fue ahorita y el papel no se me va. Pero hermano, en Proverbios 15:26, Salomón nos dice que abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Y aquí podemos ver claramente, sin tener que profundizar, sin tener que hacer clase de teología, podemos ver claramente que lo que decimos y hasta lo que pensamos nos puede o acercar a Dios o alejar a Dios, de Dios. ¿Y por qué menciono esto? Porque todos podemos acercarnos más a Dios. Todos. No importa quién sea, yo claramente, el pastor, el criminal que acaba de cometer un delito. En los ojos de Dios todos podemos acercarnos más a Él. Y qué mejor tiempo que hoy, ahora mismo, en este momento, hermanos y hermanas. Qué mejor momento. Porque saber de Dios no significa conocerlo y estar cerca de Él. Hay una gran diferencia en eso. Y vemos que quizás es igual o hasta más fácil alejarnos de Él por todas las cosas que pasamos en este mundo, del sufrimiento, tantas cosas, hermanos. Y pensemos que en todas esas metas que tenemos para el 2026, y vamos a añadirle, acercarnos un poquito más a Dios. Ya sea una pulgada, ya sea una milla, sea poco, sea mucho, vamos a acercarnos más a Él. Después de todo, eso es lo que Él quiere de nosotros, ¿no? Les voy a compartir estas palabras y como dije en el libro de Job, el capítulo 42, y quiero que reflexionar un poquito en ellas, porque son unas palabras preciosas, en mi opinión, son preciosas. Y dice así: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Piensen en eso un momento. Eso es Job 42:5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y para compartir un poquito de esas palabras claves de ese versículo, de oídas, en el texto original hebreo, se dice Shema. Es literalmente haber escuchado. No presenciar, no ver, solamente escuchar desde lejos. La frase te ven, en el texto original hebreo, se dice Ra'á. Y esto implica la confesión de Job que dice te veo ahora. Va un poquito más profundo que solamente escuchar esa palabra. Es decir, ahora te veo, Señor. Antes había escuchado. Ahora, hoy por día, después de todo lo que he pasado, Señor, ahora te veo. Ahora mis ojos te ven. Qué lindo eso, ¿no? Qué muestra de cercanía y de intimidad. Qué hermoso es tener esa relación entrelazada con nuestro Creador. Que no tan solo yo lo vea a Él, sino que Él me vea a mí. Que Él me vea, que Él me sienta, yo sentirlo. Luego de haberlo buscado, luego de haberme alejado, y eso lo hablo yo personalmente, luego de haber buscado, luego de haberme alejado, luego de no contestar su llamada, volverlo a ver, no tan solo con mis ojos, sino con mi alma, con el corazón, genuina y verdaderamente entregándome a una nueva relación con Dios. Y esto es lo que yo quiero para el 2026, no tan solo el 2026, hermanos, el resto de mi vida, el resto de la vida de mi esposa, de mi familia, para todos ustedes. Que busquemos sin cesar hasta encontrarlo. Y una vez lo encontremos, seguirlo ciegamente, hermanos. De nuevo, Job 42:5, esa es la clave. Que podemos haberlo escuchado, pero lo vemos, lo sentimos. Y unas características particulares del libro de Job que me interesaron mucho es
que es el primer libro del primer libro poético del Antiguo Testamento, pero también se cree que es el primer libro escrito de la Biblia. El libro nos da indicios de la obra de Satanás, tengamos eso bien presente, hermanos. En Ezequiel 14:14 y Santiago 15:11, ambos libros mencionan a Job como un personaje real e histórico. Job no es una alegoría, hermanos, Job fue real. Lo que le pasó fue real. El libro es escrito en forma de poesía y sabiduría. Y si no conocen la historia de Job, les invito a que la lean. Una historia que tanto de nosotros podemos acercarnos a esa historia, que tanto de nosotros hemos pasado lo que pasó Job. Y brevemente, Job era un hombre rico, con 10 hijos e hijas y miles de cabezas de ganado. Porque en aquel tiempo la moneda no era el dinero, sino era propiedad, era ganado, era recursos. Y Job tenía tantos recursos, hermanos. Era respetado y era temeroso a Dios. Luego de esto, Satanás un día le aparece a Dios y le reprocha que Job solamente es fiel porque tiene una buena vida, porque es rico, porque tiene recursos, porque se le es fácil ser fiel. Eso es lo que dice Satanás, se lo dice a Dios. Y Dios, conociendo a Job, permitió que Satanás le quitara todo a ese hombre. Que le quitara su familia, le quitara sus riquezas, sus propiedades, amistades y hasta su salud. Hermanos, Job sufrió tanto. Satanás le quitó los hijos. Imagínense en eso. Yo no podría imaginarme, yo no podría sobrevivir eso. Le quitó su propiedad, sus propiedades, todo su ganado, sus amigos, su esposa, esa sed de vivir. Fuerte. ¿Quiénes de nosotros aquí podríamos aguantar todo eso? Eso no pasa. Y lamentablemente hay gente en este mundo hoy día pasando cosas similares. Cosas que pasan en Haití, en Siria, en Afganistán, en esos países del mundo que están en guerra ahora mismo. Triste, fuerte, ¿no? Y más aún luego quiero que piensen en esto. A pesar de todo lo que pasó Job, de toda esa tragedia, de perder su salud, de perder sus hijos, su familia, su esposa, sus riquezas, Job le clama a Dios: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hermanos, qué profundo eso. Eso no es un reproche. Eso es una afirmación de amor y de fidelidad. No sería fácil. Para mí sería casi imposible si uno no tiene esa fe inquebrantable como la tenía Job. Claro, Dios no comete errores. Él siempre supo que Job podía pasar por todo eso. Él siempre supo que Job era la persona ideal para demostrar ese tipo de fe inigualable. Y debemos de tratar de imitar y de modelar a Job. En momentos buenos, pero también en momentos malos. ¿Y por qué hago esta referencia? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado de Dios, pero no lo hemos visto? ¿O nos hemos alejado de Él? ¿Quiénes de nosotros hemos pasado por situaciones profundamente dolorosas y a causa de eso nos hemos alejado o hasta le hemos culpado? Nuestra humanidad quizás a veces nos lleva a echarle la culpa a eso que no entendemos. Hermano, yo perdí a mi hermana, mi esposa perdió a su hermana, su mamá, el pastor ha tenido sus pérdidas, todos nosotros hemos tenido esas pérdidas profundas aquí, pero le echamos la culpa a Dios por eso. Y voy a hablar de que quizás nuestro sufrimiento tiene propósito. Tiene propósito. Interesante que eventualmente hasta el mismo Job maldijo el día en que él nació. Esa es su humanidad saliendo a la superficie, ¿no? O sea, este hombre es recto, bueno, temeroso a Dios, hasta él mismo tuvo un momento débil. Así que si tenemos un momento débil, no nos demos por vencidos. No nos demos por vencidos, porque hasta Job, el hombre que Dios confió, el hombre que Dios escogió, él tuvo ese momento débil. Porque Dios, hermano, escuchen esto, Dios no espera perfección, sino lo que Él espera es que lleguemos a Él.
A veces tenemos esa presión con nosotros mismos que debemos ser perfectos para Dios, y eso es lo que Él nos espera. Él sabe que no somos perfectos. Él sabe que necesitamos de Él. Por eso Él envió a su Hijo Jesús. Por nosotros, por nuestra imperfección, por nuestro pecado, hermanos. Job aguantó tanto y yo me pregunto, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo puedo yo usar el ejemplo de Job en mis propios momentos difíciles? En mis pruebas, en mis tribulaciones. Y bueno, si miramos quién era Job, tenemos un buen modelo para imitar. No hay que ir profundos. Job era un hombre perfecto y la palabra perfecta en ese contexto no era como como la definición de perfección de nosotros hoy día, ¿no? La palabra perfecta en aquel momento era como un hombre gentil, un hombre caballeroso y querido por sus seres. Y él era recto. Todo lo dice en Job 1:1. Era un hombre de oración. Era un hombre de rendir tributos a Dios. Job confiaba en Dios y Dios confiaba en Job. Y fue esa confianza la que permitió que Job durara y perdurara ese sufrimiento que Satanás le dio. Solamente para probar un punto. Para ver si podía quebrantar a Job, hermanos. Wow. Job fue paciente a pesar de todo lo que sufrió. Miren, en Santiago 5:11 vemos cómo era autor de Santiago, posiblemente el medio hermano de Jesús, hace referencia a la paciencia de Job. Y es esa paciencia para dejarnos saber que vale la pena ser paciente. Porque a través de esa paciencia vemos el fin del Señor. Y por el fin me refiero al resultado de su obra. Hermanos, Job recibió una revelación personal de Dios. Wow, interesante. Que lo que aguantemos nosotros, quiero que piensen en eso, lo que estamos aguantando hoy por hoy, puede que para usted mismo sea una revelación personal de Dios. Y la principal realidad del libro es el misterio inescrutable del sufrimiento inocente. Y esto es una parte central del mensaje, el sufrimiento inocente. Dios ordena que sus hijos caminen en tristeza y dolor. Algunas veces debido al pecado, como lo vemos en Números capítulo 12, versículo 10, Miriam, la hermana de Moisés, fue castigada por Dios, dándole lepra por hablar en contra de Moisés. O sea, Dios incitó sufrimiento para enseñar una lección. A veces sufrimos por disciplina. En Hebreos 2, capítulo 12, versículo 5, disciplina padre a su hijo. Aquí creo y sabemos que a veces el regaño le causa un poquito de dolor a los niños, ¿no? Le hiere los sentimientos, pero sabemos que cuando el regaño se hace de corazón con la intención de enseñar esa lección, sabemos que ese sufrimiento no tan solo va a ser temporero, pero va a enseñar. Algunas veces sufrimos para fortalecer. Y algunas veces sufrimos para dar la oportunidad para que Dios revele su consuelo y su gracia, hermanos. Y hay ocasiones que la razón del sufrimiento no la vamos a comprender. ¿Y por qué digo esto? Yo muchas veces me senté a llorar en el sufrimiento mío, no entendiendo por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Hoy día me pasa, hoy día me siento a pensar, ¿cómo puedo ser mejor? ¿Por qué estoy pasando lo que estoy pasando? ¿Y cómo puedo escuchar esa voz de Dios para yo seguir hacia adelante? Es fuerte, hermanos. Pero entendamos que el propósito del sufrimiento puede ser un propósito celestial. Que aquellos que estamos aquí en la tierra, nosotros todos, no podemos discernir. Y hermano, en Juan capítulo 9, hay una historia interesante que nos puede hacer entender un poquito más lo que es ese sufrimiento que no entendemos bien.
En Juan 9, la historia del ciego de nacimiento, ¿no? Y los discípulos le preguntan a Jesús que si sus padres habían pecado o que si el ciego había pecado. Por haber nacido ciego solamente. Porque antes se entendía que si uno salía con algún defecto era porque quizás los padres de uno, esas generaciones antes, habían cometido un pecado. Y Jesús les contestó que ni el ciego ni sus padres habían pecado. Que ese hombre era ciego para que la obra de Dios se manifestara en él. Interesante, ¿no? Lo que quizás esa persona ciega pensaba que era un castigo, fue un regalo de Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Interesante, hermanos. Y un buen ejemplo de oír versus conocer, ¿no? En muchas culturas latinas, yo sé que los puertorriqueños lo hacemos, sé que los venezolanos también, y entiendo que algunos dominicanos, no sé si todos, ¿no? Pero muchas culturas latinas decimos Dios te bendiga, ¿no? Cuando se le pide la bendición, cuando saludamos, cuando oímos, cuando nos vamos, a veces hasta cuando estornudamos, ¿no? Y esto tiene raíces religiosas, pero quiero que analicemos ese paralelo donde muchos de nosotros estamos toda la vida pidiendo la bendición o dándola puramente por costumbre. ¿Y cuántas veces nos hemos puesto a pensar en el significado real de esas palabras, de esa bendición? Escuchando toda la vida, Dios te bendiga, pero ¿entendemos realmente el significado de esas palabras? ¿Entendemos realmente lo que es la bendición de Dios? Y si llegamos a entenderlos, nos hemos parado un momento para reflexionar en el contraste de ese decir y la bendición verdadera. Saber que Dios, saber de Dios, porque hemos escuchado, y el conocerle, hermanos, no es lo mismo. Y es la diferencia entre la noche y el día. Querer acercarnos más a Él, no solo por costumbre o tradición, sino porque tenemos sed de Él. Sed genuina, sed del Espíritu, sed de vida. Eso es lo importante, no la costumbre, no porque llevamos toda una vida diciendo Dios te bendiga. Oír sin conocer. Interesante, ¿no? Yo mismo he dicho Dios te bendiga a mis sobrinos. Y realmente me pongo a pensar, ¿lo he dicho realmente con el significado que se supone que yo lo estoy diciendo? Porque lo he escuchado, pero ¿lo he entendido? Me pregunto eso muchas veces. ¿Quién ha escuchado del Bitcoin? El Bitcoin, algunas monedas. Es una moneda digital, hermanos. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Quiero entrar a un ejemplo de lo que es oír sin conocer bien. El Bitcoin es una moneda digital que en estos momentos hay alrededor de 3 trillones de dólares en valor en el mundo. Eso es más que 95% de los países del GDP, lo que se le dice el Producto Bruto. Más que 95% de los países del mundo tienen el valor del Bitcoin. Pero ¿quiénes de nosotros aquí entendemos lo que es realmente eso? Son pocos, porque es una moneda artificial. Es tan complicado eso. Sin embargo, está ahí. Se intercambia, se compra, se vende, se usa como pieza de negociación y la mayoría de nosotros no tenemos ni la menor idea de lo que es. Hermanos, escuchar de Dios y conocer de Dios no es lo mismo. Así que nos preguntamos entonces, ¿cómo nos acercamos más a Dios? Esto es lo más importante. ¿Cómo nos podemos acercar más a Él? Bueno, claro, a través de Jesucristo y la obediencia. No hay de otra. O sea, esto es lo esencial. A través de Jesucristo y la obediencia nos podemos acercar más a Dios. Y no hay duda que sin Jesucristo como el mediador no podemos llegar a Dios. Juan 14, versículo 6 lo dice. Jesús le dice a Tomás ahí, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conoces, también conoces a mi Padre. Y desde ahora que lo conoces, le has visto.
tenemos la contestación aquí mismo, en la Escritura, hermanos. Y aunque no siempre es fácil, la obediencia fortalece nuestra relación con Dios y nos ayuda a crecer espiritualmente. De alguna forma u otra, creo que todos aquí hemos sido desobedientes, ¿no? Podemos decir eso con certeza. Yo, por ejemplo, tengo mis propios problemas, mi propia desobediencia, hermanos. Batallo con el coraje, batallo con la falta de empatía a mis seres queridos, a mi familia, a mis amistades. Y es esa desobediencia la que me hace rendir ante Dios. Esa es la obediencia que yo puedo identificar. Y sé que Dios quiere que mi obediencia sea un acto de fe, que sea un acto de amor. Hermano, y por eso batallo con eso que siento yo internamente a diario. Y sé que mi familia puede decir eso también, que el coraje, la falta de empatía, además de muchos otros pecados, mucha desobediencia que tengo como ser humano imperfecto, ¿no? Fuerte. Pero miren, en Juan 14:21 nos dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré en él. Trabajar todos los días con mi desobediencia, hermanos. Todos los días tratar de acercarme un poquito más a él. Dar un paso hacia adelante y tratar de no dar dos hacia atrás. Eso es lo que yo quiero para todos nosotros. ¿Cómo nos acercamos más a Dios? Bueno, dedicándole tiempo a la oración sinceramente y regularmente. Hermanos, la oración sin duda alguna nos ayuda. Es la forma más directa de comunicarnos con Dios. No necesitamos palabras complicadas, sino un corazón abierto y sincero. Orar con sinceridad, miren esto, orar con sinceridad significa hablar con Dios como si estuviésemos hablando con un amigo. Confiando que Él nos está escuchando y está siempre dispuesto a ayudarnos. Vamos a verificar el tiempo aquí un momentito. Si me da un par de minutitos más, sé que me pasé un poquito, pero es que tratando de ir un poquito lento y motivándome en la palabra. Pero ¿cómo nos acercamos más a Él? La oración a través de Jesucristo y leyendo la Escritura, hermanos. Leyendo y meditando en la Biblia, la palabra, lo que nos dice, buscando comprender y aplicar sus enseñanzas. Hermanos, la Biblia es palabra de Dios. Es esa carta de amor que Él nos dio a nosotros. Busquemos un momento de serenidad, porque Él nos invita a calmar nuestro corazón para reconocer quién verdaderamente Él es. Estar en silencio ante Dios nos ayuda. Salmo el 46 es un salmo muy común, bastante conocido. Dice: estad y conoced que yo soy Dios. Tengamos un momento de calma para reflexionar, para comunicarnos con Dios como amigo, como Padre, como Creador, como Salvador. Hermanos, si estamos pensando en lo que nos acerca a Dios, bueno, tenemos que pensar también en lo que nos aleja de Dios, ¿no? Claramente una no existe sin la otra. ¿Y qué nos aleja de Dios? Bueno, creo que la principal es el pecado. Todos aquí somos pecadores, hermano. Nos aleja de Dios y es un acto que va directamente en contra de la Escritura. La Biblia completa nos habla de lo que es el pecado y sus consecuencias. Y estoy terminando ya aquí. Pero ¿cómo nos podemos alejar más de Dios? Bueno, nuestra propia voluntad. Cuando hacemos lo que nosotros queremos y no lo que Dios nos llama a hacer, esto lentamente nos va a ir alejado de Dios. Yo personalmente batallo con esto y le pido a Dios dirección y ayuda constantemente para yo poder identificar qué es lo que Él quiere de mí, no lo que yo quiero para mi propia vida, para mi familia. Y hermanos, la última, pero la más importante quizás, es hasta el mundo. Todo nuestro alrededor, los amigos, el trabajo, los anuncios de la televisión, nuestra propia familia nos pueden llevar a hacer cosas que nos alejen de Dios. Esa cervecita en el cumpleaños del sobrino
que se vuelven en 2 cervezas, que se vuelven en 4 o en 6 cervezas, porque estamos en familia. El trabajo que nos enseña a mentirle al cliente para maximizar esas ganancias. O quizás el anuncio en el cable TV que me vende una fragancia de mujer pero me enseña imágenes sensuales. ¿Por qué? Porque el mundo nos quiere alejar de Dios. Porque el enemigo está actuando sutilmente. Hermanos, tenemos que estar vigilantes. Tenemos que cuidarnos unos a los otros. Y cerrando aquí, hermano, el libro de Job nos muestra que el sufrimiento no siempre es un castigo. Y que el motivo de Dios puede estar más allá de nuestro entendimiento humano. Cuando Dios le responde a Job, Él le revela su grandeza y su sabiduría, mostrando que la humanidad a veces no puede comprender completamente sus caminos, pero que tenemos que reservar esa fe. Porque Job reconoce la soberanía de Dios, se arrepiente de su búsqueda de respuestas y es entonces en ese momento que Él es restaurado. Y si no han leído la historia de Job, sabemos que Dios le duplicó a Job lo que tenía antes de ese sufrimiento. El sufrimiento es una parte de esta experiencia humana. Y aunque quizás no comprendemos todas las razones, debemos confiar en Dios, que Él es justo y soberano, que la fe en Dios son fundamentales durante las dificultades y en la lucha que tenemos. Tengamos paciencia. Le tengamos confianza a Dios, porque son elementos de nuestra fe que nos van a ayudar a acercarnos más a Él. Hermano, acércate a Dios, reconoce su presencia, vive bajo su mirada, con la mirada fija en Él. Y las dudas definitivas, y las dudas sin duda alguna dejarán de plagar nuestros pensamientos. Y eventualmente esas heridas dejarán de doler. Y en lugar de las maldiciones corajientas o intentos confusos de interpretar sus actos, vendrá la obediencia. Y con la obediencia viene la paz, hermanos. Y con esto termino. Pero quiero decirle gracias por escucharme. Esta palabra la puso Dios en mi corazón.